La sombra en el consultorio. La traición y el asesinato del niño Mateo Santiago. El asesinato que aún conmueve al mundo. Un niño desaparece tras salir de la escuela. La comunidad se une en su búsqueda, pero la verdad que emerge es más oscura de lo que cualquiera pudo imaginar. No fue un extraño en una camioneta, ni el peligro anónimo de las calles. El monstruo llevaba bata blanca, atendía un consultorio y había ganado la confianza de la familia. Esta es la historia de Mateo Santiago Ramírez Martínez, un niño de 12 años cuyo sueño de ganar unas monedas terminó en una fosa clandestina, y del hombre que, desde una posición de autoridad y respeto, lo traicionó de la forma más cruel e irrevocable. Advertencia. El siguiente relato está basado en hechos reales documentados en expedientes judiciales y reportes de prensa. Narra eventos de extrema violencia, incluyendo el asesinato de un menor de edad. Se recomienda discreción. La tarde del 4 de febrero de 2025 en León, Guanajuato, transcurría con la aparente normalidad de un día escolar que llegaba a su fin. Entre el bullicio de alumnos que salían de la secundaria técnica número 39, en la colonia Vasco de Quiroga, se encontraba Mateo Santiago Ramírez Martínez. Delgado, de mirada tranquila y carácter responsable, Mateo era uno de esos niños que buscaba pequeños gestos de independencia, ya fuera para ayudar en casa o ahorrar para algo propio. Ese día, su plan no parecía peligroso ni extraordinario. Mateo se dirigía a un lugar conocido y cercano a su hogar, en la colonia San Juan de Abajo, un consultorio médico y dental ubicado en la calle Cerezo. No iba como paciente, iba a trabajar. A cambio de un pago modesto, ayudaba con labores de limpieza, una dinámica que parecía beneficiosa para todos. Desde fuera, incluso podía verse como un acto de apoyo comunitario por parte de un profesional de la salud hacia un niño del barrio. Las cámaras de seguridad captaron su trayecto. Lo muestran caminando con paso firme, recorriendo calles familiares hasta llegar al edificio del consultorio. Ese fue el último registro visual de Mateo con vida. Lo que ocurrió detrás de esa puerta nunca fue captado por ninguna cámara. Cuando la noche cayó y Mateo no regresó a casa, la preocupación se encendió de inmediato. Él era un niño puntual y responsable. Su ausencia sin aviso no era normal. La inquietud se transformó rápidamente en angustia. Su familia comenzó la búsqueda por cuenta propia. Recorrieron calles, preguntaron a vecinos, llamaron a conocidos. Una de esas llamadas fue al consultorio. Las respuestas fueron confusas. Mateo no estaba allí, o al menos eso se aseguró. La familia acudió a las autoridades. La desaparición de Mateo Santiago fue reportada formalmente. Desde ese momento, su nombre se sumó a la larga y dolorosa lista de menores desaparecidos en México. Pero para su madre, su familia y su comunidad no era una estadística, era el centro de sus vidas. La investigación avanzó lentamente, pero las cámaras de seguridad se convirtieron en la clave principal. Confirmaron que Mateo había llegado al consultorio y que nunca salió. Ese dato convirtió al pequeño establecimiento de la calle Cerezo en el epicentro de la sospecha. La atención policial se centró en el titular del consultorio, Cristian Augusto Jafet N., un dentista conocido en la zona, considerado hasta entonces un ciudadano respetable. El interrogatorio reveló inconsistencias. Sus versiones cambiaban, mostraban grietas. Sin embargo, sin un cuerpo, no existía aún una prueba definitiva. Mientras tanto, la comunidad se organizó. Familiares, vecinos y voluntarios iniciaron brigadas de búsqueda. Peinaron baldíos, arroyos, terrenos abandonados. La fotografía de Mateo inundó redes sociales, postes y noticieros. Su rostro se volvió símbolo de esperanza y angustia colectiva. Pasaron 3 días, 72 horas de tortura emocional para una familia suspendida entre la fe y el terror. 3 días en los que la ciudad de León respiró rabia, tristeza e impotencia. 3 días en los que el presunto responsable continuó en libertad, bajo una presión cada vez mayor. El 7 de febrero llegó el giro devastador. La investigación se extendió fuera de Guanajuato, hasta un predio solitario en la comunidad de Lagunilla, municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, un lugar apartado, ideal para ocultar lo irremediable. Allí, entre tierra y silencio, fue localizado el cuerpo sin vida de un niño. La identificación forense confirmó el peor temor. Era Mateo. El informe inicial fue contundente. Mateo Santiago murió por una herida de bala en la cabeza. No fue un accidente. No fue un impulso momentáneo. Fue una ejecución. El hallazgo transformó la investigación en una cacería de un asesino. Todas las miradas apuntaron a un solo nombre: Cristian Augusto Jafet N. La policía se dirigió a su domicilio para detenerlo. Ya no era una entrevista, era una confrontación directa. Según reportes oficiales, el dentista se quebró. Confesó el crimen y en un acto final de cobardía intentó quitarse la vida frente a los agentes, disparándose 2 veces. Sobrevivió. Fue atendido médicamente y detenido formalmente. La pregunta que envenenó a la sociedad fue inmediata. ¿Por qué?
¿Qué llevó a un profesional de la salud a asesinar a un niño de 12 años que confiaba en él? Los rumores comenzaron a circular, pero una línea de investigación estremeció aún más al país: la posibilidad de un ataque sexual previo al homicidio. La Fiscalía de Guanajuato confirmó que esta hipótesis formaba parte de la investigación, lo que añadió una capa de horror a la traición. La noticia conmocionó a México. El caso de Mateo trascendió lo local y se convirtió en símbolo nacional de la vulnerabilidad de la infancia y del peligro que puede ocultarse detrás de la respetabilidad. Las marchas no se hicieron esperar. León se tiñó de blanco. Justicia para Mateo. Ni uno más, gritaban las calles. La familia de Mateo, destrozada pero firme, exigió justicia plena. No solo una condena, sino un proceso con perspectiva de infancia, que reconociera la gravedad de un crimen cometido desde una posición de poder y confianza. El temor era real, que el acusado buscara reducir su condena mediante tecnicismos legales. Para finales de 2025, Cristian Augusto Jafet N. enfrentaba cargos por desaparición cometida por particulares y homicidio calificado, con agravantes de alevosía y ventaja. La posible condena oscilaba entre 60 y 92 años de prisión. Sin embargo, el proceso se vio retrasado por cambios en su defensa legal, aplazamientos y maniobras jurídicas que prolongaron el dolor de la familia. Mientras tanto, la sociedad mantuvo la presión. Cada marcha, cada entrevista, cada publicación fue un recordatorio de que Mateo Santiago no sería olvidado. Su historia abrió un debate nacional sobre la protección de la infancia, la confianza ciega en figuras de autoridad y las fallas estructurales del sistema judicial. El frío lógico de un tribunal se convirtió en el nuevo campo de batalla para la familia de Mateo Santiago. Mientras las calles de León guardaban un duelo que se transformaba en exigencia permanente dentro de los juzgados de lo penal, en Guanajuato se libraba una guerra distinta, una hecha de papeles términos legales, estrategias de defensa y una resistencia feroz por parte de los querellantes para que el caso no perdiera su esencia. El asesinato brutal de un niño a manos de un adulto en quien confiaba. Cristian Augusto Jafet N., recuperado físicamente de sus heridas autoinfligidas, enfrentaba ahora la maquinaria de la justicia desde una celda. Los cargos en su contra eran un edificio legal sólido, desaparición forzada cometida por particulares, homicidio calificado con las agravantes de alevosía, ventaja y premeditación, al haberse planeado la ocultación del cuerpo, y la sombra omnipresente de la investigación por ataque sexual, un delito que de probarse añadiría un matiz de tal perversidad que la condena social sería aún más unánime. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato manejaba un rango penal de entre 60 y 92 años de prisión, una cifra que, en la práctica, representaba varias vidas tras las rejas para el acusado. Sin embargo, el camino hacia una sentencia condenatoria de ese calibre nunca es recto. A finales de 2025 y adentrándose en 2026, el proceso se vio entrampado en una serie de dilaciones que generaron frustración y desconfianza. El primer movimiento significativo que ralentizó el avance fue la renuncia del abogado defensor inicial de Cristian Jafet. Los motivos de esta renuncia nunca se aclararon del todo públicamente. Se habló de desacuerdos en la estrategia de la presión social, incluso de la propia convicción del abogado ante la evidencia. Pero su efecto fue inmediato. Audiencias clave, incluida la posible formulación de imputación y vinculación a proceso, fueron suspendidas. El sistema, diseñado para proteger el derecho a una defensa adecuada, obligó a esperar a que el acusado contratara nuevo defensor y que este último tuviera tiempo de analizar el voluminoso expediente. Para la familia de Mateo, cada posponimiento era una nueva puñalada. Implicaba revivir el dolor en cada fecha citada, prepararse emocionalmente para enfrentar al asesino confeso de su hijo, solo para que un tecnicismo los obligara a regresar a casa con las manos vacías y el corazón aún más roto. Esta táctica de la defensa, consciente o no, encendió las alarmas entre los colectivos de víctimas y los observadores del caso. El temor mayor de la familia y de la sociedad que los apoyaba era que, tras estas dilaciones, se buscara canalizar el caso hacia un procedimiento abreviado o un acuerdo reparatorio. Estas figuras jurídicas, contempladas en el sistema de justicia penal acusatorio, permiten al imputado reconocer algunos hechos a cambio de una reducción sustancial de la pena. Para un crimen de esta naturaleza, con confesión inicial, cuerpo del delito y una enorme repercusión social, la sola idea de una negociación que redujera la condena era percibida como una burla a la memoria de Mateo y una injusticia añadida. La familia, asesorada por sus propios abogados querellantes, se plantó con firmeza. No habría acuerdos, no habría atajos. Exigían un juicio pleno, donde toda la evidencia fuera ventilada, donde la verdad completa, o al menos la que se pudiera reconstruir, saliera a la luz, y donde la sentencia fuera el reflejo máximo de la gravedad del delito.
La presión pública se mantuvo como un contrapeso fundamental a las maniobras legales. Las marchas con camisas blancas, los plantones frente a la fiscalía, las constantes intervenciones de la madre de Mateo en los medios, sirvieron para que el caso no cayera en el olvido de los escritorios judiciales. Uno de los lemas más potentes que surgió fue la exigencia de que se juzgara el crimen con perspectiva de infancia. Esto no era solo una consigna emotiva, era una demanda legal concreta. Implicaba que el juzgador debía considerar como agravante específica la condición de niño de la víctima, su vulnerabilidad inherente, la relación de confianza que el acusado había construido y traicionado, y el daño social irreparable que supone la pérdida de una vida en sus inicios, la perspectiva de infancia. Buscaba impedir que el homicidio se tratara como un delito más contra la vida, sino como uno con características particulares de crueldad y cobardía que merecían el máximo reproche penal. Paralelamente al proceso penal, comenzaron a emerger, a través de filtraciones a medios y declaraciones de fuentes cercanas a la investigación, detalles escalofriantes que componían el rompecabezas de lo ocurrido aquella tarde del 4 de febrero. La teoría del posible ataque sexual ganó fuerza. Se supo que las investigaciones forenses incluían la búsqueda de ADN y evidencia biológica tanto en el consultorio de Christian Jaffet, el cual fue minuciosamente revisado y donde se encontraron indicios de que se había intentado limpiar, como en la ropa de Mateo y en su propio cuerpo. Aunque los resultados oficiales de estas pruebas suelen ser reservados, la sola persistencia de esta línea de investigación pintaba un escenario aterrador. Mateo pudo haber sido víctima de un abuso sexual antes de ser asesinado para silenciarlo. Este móvil explicaría la ferocidad del acto posterior y la decisión de trasladar el cuerpo a otro estado en un intento desesperado por deshacerse de toda evidencia y desvincular el crimen del lugar de los hechos. El perfil del acusado también comenzó a ser diseccionado públicamente. Christian Augusto Jaffet no era un desconocido sin rostro. Era un dentista con un consultorio establecido, un hombre inserto en la comunidad. Vecinos y conocidos lo describían, en declaraciones a la prensa, como una persona reservada, de trato correcto pero no cálido. Nadie imaginaba la monstruosidad que se escondía tras esa fachada de normalidad. Este aspecto es el que generó una reflexión colectiva profunda. El peligro no siempre tiene el rostro del extraño siniestro. A veces tiene el de la persona que atiende una consulta, el que ofrece un trabajo, el que parece respetable. La traición de la confianza se convirtió en el eje central del trauma social que dejó el caso. El intento de suicidio de Jaffet durante su detención fue interpretado por los psicólogos forenses y los analistas como un acto de evasión última. No solo era escapar a la condena legal, sino también a la condena social, al desprecio unánime, a la mirada de la familia de Mateo en el tribunal. Que hubiera sobrevivido fue visto por muchos como una ironía del destino. Tendría que enfrentar, consciente y presencialmente, las consecuencias de sus actos. A medida que el caso avanzaba hacia su etapa crucial de juicio, la familia de Mateo, encabezada por su madre, se transformó. De víctimas pasivas del horror, se convirtieron en poderosas agentes de cambio y de exigencia. Su lucha ya no era solo por Mateo, era por todos los niños. Hablaban en foros, se reunían con autoridades legislativas para impulsar reformas que endurecieran las penas por delitos contra menores y que limitaran el uso de procedimientos abreviados en este tipo de crímenes atroces. La figura de Mateo se volvió un símbolo en la lucha contra la impunidad en los delitos que afectan a la infancia. Finalmente, tras meses de preparativos, impugnaciones y audiencias preliminares, el juicio oral contra Christian Augusto Jaffet N. dio inicio. Fue un proceso mediático, pero con restricciones para proteger la identidad de testigos menores y los detalles más sensibles de la investigación. En la sala, la familia de Mateo se presentó unida, vestida de blanco, con fotografías del niño. Frente a ellos, el acusado ahora con un nuevo defensor, que optó por una estrategia que, según reportes, se centró en cuestionar aspectos procedimentales y en intentar presentar a su cliente como un individuo con problemas psicológicos que lo llevaron a un arranque de irracionalidad, tratando de disminuir la premeditación. La fiscalía, por su parte, presentó un caso contundente. Las imágenes de videovigilancia del trayecto de Mateo, la confesión inicial ante la policía, la cual la defensa intentó anular alegando coerción sin éxito. Los testimonios forenses que ubicaban el origen de la evidencia en el consultorio, los hallazgos balísticos y el testimonio demoledor de la madre, quien describió el carácter de su hijo, su honradez, sus sueños y el vacío que su ausencia había dejado. La investigación por ataque sexual, aunque no se llegó a consolidar en una acusación formal con la misma solidez que el homicidio, fue presentada como contexto y posible móvil pintando un cuadro de un crimen cometido para ocultar otro delito previo.
El veredicto, cuando llegó, resonó como un eco de la exigencia social, pero también como un recordatorio de los límites del sistema. Cristian Augusto Jafet fue declarado culpable de homicidio calificado en agravio de Mateo Santiago Ramírez Martínez y de desaparición forzada cometida por particulares. La jueza, en una sentencia que se leyó en un ambiente cargado de tensión y emoción, consideró acreditadas las agravantes de alevosía y ventaja y reconoció expresamente la vulnerabilidad de la víctima por su edad y la relación de confianza. Sin embargo, la acusación de ataque sexual no se incorporó plenamente a la condena por falta de evidencia conclusiva. Más allá de toda duda razonable, un punto que para la familia quedó como una herida abierta, una verdad a medias que nunca podrán confirmar ni descartar del todo. La pena impuesta se situó en la parte alta del rango previsto, 90 años de prisión, una condena que, simbólicamente, equivalía a una cadena perpetua en un país que no la tiene formalmente para este delito. Además, se le impusieron multas económicas y la obligación de reparar el daño a la familia. Una reparación que todos sabían jamás podría ser real porque lo perdido era irreemplazable. Para la madre y los seres queridos de Mateo, la sentencia fue un alivio agridulce. Era justicia, sí. El asesino de su hijo no saldría jamás de la cárcel. Habían logrado evitar que negociara una pena menor. Habían ganado, pero al salir del tribunal, abrazándose y llorando, su victoria estaba teñida de la más profunda tristeza. Ningún número de años devolvería la sonrisa de Mateo, su presencia en la mesa, su futuro. La justicia humana había hecho lo que pudo, pero era insuficiente para sanar. El caso de Mateo Santiago dejó una huella indeleble. Puso sobre la mesa discusiones urgentes, la supervisión de los espacios donde trabajan menores, la necesidad de una educación en prevención del abuso que vaya más allá del "por no hables con extraños", para incluir el tu cuerpo es tuyo, incluso frente a figuras de autoridad, y la reforma judicial para que casos de víctimas infantiles sean prioritarios y se eviten dilaciones que revictimizan. La sombra del consultorio dental en la calle Cerezo sirve como un mudo recordatorio de que el mal puede anidar donde menos se espera. La luz en esta historia trágica la pusieron la tenacidad incansable de una familia que se negó a que su hijo fuera solo un número y una comunidad que en su nombre exigió que la justicia, por imperfecta que sea, se inclinara del lado de los más inocentes. Mateo Santiago no murió en vano. Su memoria se convirtió en un grito que aún resuena. Por los niños, por la verdad y por una justicia que no transige con el horror. Esta ha sido la historia de Mateo Santiago, un caso desgarrador que nos confronta con las peores facetas de la naturaleza humana, pero también con la resiliencia y la fuerza del amor familiar y la solidaridad comunitaria. Casos como este nos recuerdan la importancia de mantener los ojos abiertos, de exigir cuentas a las autoridades y de nunca bajar la guardia en la protección de nuestros menores. Si este documental te ha impactado, si crees que es necesario dar voz a las víctimas y mantener viva la memoria para exigir justicia, te invitamos a que formes parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos de investigación y narrativa real. Tu suscripción y tu like no solo apoyan nuestro trabajo, sino que nos ayudan a amplificar historias que no deben caer en el olvido. Juntos podemos contribuir a crear una conciencia que, esperamos, ayude a prevenir que tragedias como esta se repitan. Suscríbete, comenta y comparte. La memoria es también una forma de justicia.